¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una pareja de jóvenes se lanzan a la aventura y emprenden este año un largo viaje por carretera a través de parques nacionales en el oeste del país. Resulta que el pasado 1 de septiembre, uno de ellos, Brian Laundrie, pone fin al periplo y decide regresar a casa, pero lo hace sin su novia, sin Gaby. El 11 de septiembre, la familia Petito denuncia la desaparición de la chica, un hecho que provocó una búsqueda que atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo y que se centró principalmente en el parque de la Reserva Carlton en la Florida. Un área pantanosa, densamente boscosa, que alberga además cocodrilos, coyotes, panteras, serpientes y otras muchas criaturas salvajes. Unos días más tarde, el 14 de septiembre, Brian también fue reportado como desaparecido después de decirle a sus padres que iba a hacer una caminata en la Reserva Carlton, muy cerca de su casa. El cuerpo de la bloguera Gaby Petito, de 22 años, es encontrado el 19 de septiembre en un parque nacional de Wyoming, en un sitio que la pareja había visitado. Según el informe forense, Gaby murió estrangulada y su cuerpo había permanecido durante aproximadamente 3 o 4 semanas en ese lugar donde fue encontrado. Ayer, restos humanos, una mochila y una libreta que se cree que pueden pertenecer a Brian Laundrie fueron descubiertos en la Reserva Carlton. El FBI identificó de inmediato los restos humanos como los de Brian, el joven de 23 que, aunque aún no había sido acusado hasta ahora, era el único sospechoso o la persona de interés en la muerte de su novia, de Gaby Petito. El descubrimiento de los restos concluyó con una búsqueda masiva que involucró, como ven en sus pantallas, a fuerzas federales, estatales, locales, que comenzó poco después de que Laundrie desapareciera y 2 semanas después de regresar sola a su casa o a la casa de sus padres en Northport, en la Florida. Hoy la muerte de estos jóvenes es una incógnita aún más grande. Evidencias, objetos de las víctimas, entre otras cosas, son las únicas pistas que podrían ayudar a desenredar esta madeja. Y hoy en El Espejo vamos a hablar con expertos que nos ayudan a entender qué pudo haber sucedido con esta tragedia y, sobre todo, cómo se puede llegar a evitar, si es que pudo evitarse. Comenzamos. Quiero presentarles a mis invitados. Está con nosotros Katia Castellanos, trabajo en la unidad de ayuda a víctimas de la policía de Coral Gable. Muchísimas gracias, Katia. Gracias. Y tenemos también con nosotros a Alfredo Izaguirre, abogado y criminalista, con quien hemos compartido hace un ratito en la radio. También muchísimas gracias. Y quisiera comenzar contigo, Alfredo, porque este es un caso del que estábamos comentando, que obviamente si había alguna posibilidad de esclarecer a través de que apareciera el que era el principal sospechoso, ahora esa situación como que se ha eliminado. Hay una libreta, hay una mochila. ¿Por dónde se puede llegar a arrancar para tratar de desmadejar esta madeja? Bueno, potencialmente hay que ver qué es lo que dice la libreta. Si la libreta él la usó para hacer apuntes de lo que él estaba pensando, de su estado mental, cuando todo eso estaba ocurriendo a través del viaje. Si él la usó como una agenda diaria, como un diario, se puede ver con peritos, ¿no? Cómo su estado mental fue enfureciéndose de violencia, si en sí él es la persona que la mató. Hubo evidencia y creo que declararon ya que la razón por la cual ella se murió fue por estrangulación. O sea, alguien a ella la estranguló y después este señor se va, se aparece sin ella, nunca llama a la policía y después decide ir a una caminata solo. Mira, esto está como de color de hormiga, está muy raro, porque sin tener obviamente una bolita de cristal, hay expertos que dicen, normalmente hay ciertas tendencias que cuando una persona mata a otra, y es un crimen pasional habitualmente, si tiene intención de suicidarse, lo hace prácticamente en el momento. Aquí estamos viendo que el individuo regresó, incluso conversó con la policía, no quiso decir absolutamente nada, después decidió estar en casa de los padres, se fue a la caminata y ahora aparece. Quiero decir, tú con tu experiencia, ¿se había hablado incluso durante todo este tiempo que estuvo desaparecido de la posibilidad de que hubiera abandonado el Estado, de que alguien le hubiera ayudado, de que los papás pudieran estar detrás? ¿Qué te dice a ti tu pericia, obviamente tu experiencia? En mi opinión, a lo mejor él posiblemente fue la razón por la cual ella fue estrangulada. Hubo historias de violencia entre ellos en el mismo viaje. Las autoridades fueron llamadas y
testigos llamaban a la policía diciendo creo que está ocurriendo violencia doméstica entre ellos. De pronto ella muere por estrangulación y él se desaparece, nunca llama a la policía y se aparece aquí. Me imagino yo, en mi opinión, ¿no?, que él tuvo algo que ver con la razón por la cual ella fue estrangulada. Llega aquí, no dice nada, declara básicamente la quinta enmienda, se ata a su abogado, no dice nada y se desaparece. No sé si a lo mejor pensaba esconderse en la reserva o a lo mejor lo atacó un animal y él nunca pensó suicidarse o a lo mejor se suicidó, eso no se sabe. Eso hubiera que interpretar el diario con otro perito y psicólogo a ver qué es lo que tenía apuntado el diario ese. Y bueno, para eso además hay unidades especializadas de la Policía Científica que están tratando en ese área, que además es muy complicado porque nos estaban contando que hasta este momento habían estado inundadas. Ahora al bajar el agua es que han podido encontrar quizá esos restos, pues se han encontrado también animales muertos en ese área y se han encontrado otros restos que están determinando si también podrían ser de la misma persona. Eso también no deja de poner un poco más de sal, ¿no?, a esta herida. Pero yo quiero hablar con Katia, porque Katia trabajó en la unidad de ayuda a las víctimas de violencia doméstica en la policía de Coral Gables. Katia, uno dice, ¿cuántas veces hablamos de jóvenes que tienen ya señales de que las personas con las que están tienen esos patrones, ¿no?, pero no saben decir o no tienen ese semáforo de hasta cuándo? ¿Cuál sería ese hasta cuándo? Mira, Marian, para las personas que trabajamos en este campo, esto estaba muy claro, porque aún su lenguaje corporal, Gaby nos dijo que ella era la víctima. O sea, en el momento que vimos esa entrevista donde los policías están interrogándola, nos damos cuenta, en los 21 años de experiencia que tengo y entrenando a los oficiales, me di cuenta que al principio todo estaba muy bien, cuando la separan a ella y empieza a hablar. Pero ya al escuchar que ella estaba en una agonía, ella estaba en lo que nosotros llamamos distress. Te vas dando cuenta. Esas son las imágenes precisamente de las que estás hablando. Que ella nos está dando la clave. Las primeras palabras que salen de su boca, ella se El lenguaje incrimina. corporal, las manos, Exactamente. los nervios. Ella se incrimina inmediatamente. ¿Qué culpable dice? Soy culpable. Inmediatamente esas fueron las primeras señales. También cuando hay la llamada, es una llamada donde debió de haber un arresto, porque realmente era necesario que hubiese habido un arresto porque es de la única manera que sabemos, ¿verdad?, que se detiene en un caso de violencia doméstica o van al hospital, que un tercio de las mujeres que van a los hospitales de emergencia no son casos de un accidente, sino son casos premeditados de violencia que se repiten una y otra vez. Muchas señales. Por ejemplo, cuando ella dijo, él no me dejaba entrar en el carro, nosotros que conocemos estos casos sabemos que ese es un castigo, específicamente si es un narcisista. Sacarla del auto, no dejarla entrar, botarla de la casa, todas esas son señales que ella nos estaba diciendo a nosotros, cómo ella se encontraba. Entonces, en ese momento, yo creo, me dio un dolor muy grande en mi alma, primero ver cómo ella, cuando estás con un narcisista, tú vives como en un juego de ajedrez, siempre mirando las fichas, porque tú tienes que vivir pendiente de las emociones de esa otra persona. Claro. ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué es lo que él, para protegerte tú misma? Y normalmente, Katia, y yo quiero hacer una referencia, porque quizá a través de esa cámara haya personas que estén pasando por esa situación. Es difícil de repente públicamente admitir que estás pasando por esa situación. O hay padres que están observando esos comportamientos en los novios de sus hijas y a lo mejor no tienen la capacidad de reacción porque dicen, bueno, quizá esto es una cuestión. Hay señales claras, hay señales contundentes, como está diciendo Katia. Y lo peor y lo principal es que cuando hay una denuncia, al final terminan retirándola. Y ese círculo cerrado continúa, Katia. Así mismo es, Marian, pero es que tenemos que comprender, porque si cuando una persona, nosotros sospechamos, lo más importante para los padres y para las personas que están escuchando, es que cuando una persona te admite que es víctima de violencia doméstica, lo primero es que no puedes culparla, porque si pensara igual que piensas tú en este momento, no estuviera en la situación que está. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón. No solamente sucedió lo de Gaby, ayer sucedió otra chica, Whitley, y fue un suicidio-homicidio, que eso es el más terrible de todos, porque es una persona mirarte a los ojos y matarte en ese momento. Yo siempre a las chicas le digo, y muchas de nuestras niñas me confiesan que en una discusión las agarran por el cuello. Nosotros en el 2008 cambiamos las leyes para que se hiciera que fuera una felonía, porque nos dábamos cuenta que después que una persona ha sido agarrada por el cuello
una vez, la próxima vez supuesto. no vives. Por supuesto. Entonces, no es solamente que en ese momento te estrangulan, sino lo que ha sucedido por dentro, que me imagino que cuando le hicieron la autopsia a Gaby, eso fue lo que encontraron. Verla a ella tan alegre en todos los videos. Lo primero que ella dice, yo tengo un blog pequeñito, ella se minimiza, ella nos dio todas las señales, no teníamos dudas, las personas que trabajamos en ese caso. Vamos a abordar después un poco más concretamente esas primeras señales que pueden desencadenar como un tsunami en esta desgracia. Pero rápidamente, muy rápidamente, en el tema que estaba comentando Katia, cuando la policía, por ejemplo, les detiene a través de una llamada, en carretera ven que la maltratan, la policía llega y hace esa entrevista y los deja marcharse. ¿Habría algún tipo quiero decir, se les podría acusar de algo por no hacer las cosas que se supondrían que deberían haber hecho, que era detenerlos o al menos llamar a los padres de esa chica para decir en la situación en la que se encontraba? Hay que ver exactamente qué es lo que ella declaró. Si ella declaró, él me golpeó, entonces sí, debían de haberle puesto cargos Pero a ella había antecedentes, ¿no? Había antecedentes ya de violencia doméstica. Sí, pero si ella dice, él me golpeó, deben de arrestarlo. Entonces, a veces lo que pasa, y ella me puede confirmar, es que las personas echan para atrás lo que pasó y minimizan lo que pasó porque no quieren perjudicar a la otra persona. La mayoría de los casos de violencia se desestiman en la corte porque la víctima no va. A la víctima no ir, no puede proceder el caso sin la víctima. Hay casos extremos, tal vez sí, pero la mayoría de las veces los casos, si la víctima no va a la corte, los casos se desestiman. Y eso es lo que pasa. En el caso, bueno, yo les hacía una pregunta antes de la pausa y esa pregunta obviamente va hacia el abogado. La presunción de inocencia existe, pero cuando regresa este individuo y es puesto en libertad, ¿no existiría la posibilidad de que sea una libertad semivigilada? La policía puede ubicar a un sujeto que está investigando, pero no puede prohibirlo hacer nada si no tienen suficiente evidencia para arrestarlo. Pueden requisarle la casa con una orden de un juez, pueden requisarle un teléfono, la libreta, pueden tomarle huellas, fotos, pero no pueden prohibir su libertad. Claro, es el principal sospechoso, pero mi pregunta es, y lo hago pues como incauta, como se suele decir, porque no tengo idea, pero uno pensaría que con todas esas piezas del rompecabezas y siendo el único y el principal sospechoso, quizá podría existir el mecanismo de que sí, estás en libertad, pero te vigilo para ver qué es lo que estás haciendo y dónde me llevas. No lo pueden vigilar, no le pueden, como quien dice, ponerle un grillete en el pie. Porque es un sospechoso. Tiene que ser que tienen suficiente evidencia y cogen y lo arrestan. Pero no porque sospechan, no lo pueden prohibir su libertad. Abogado, el papel de los padres, es el papel de los padres, lo voy a abordar también contigo después, Katia. El papel de los padres. Los padres de este chico ven que su hijo regresa solo. En ese seno familiar ya había habido antecedentes de violencia doméstica. No quiere decir absolutamente nada. Ellos no participan, no son muy cooperativos al comienzo, se especula con que los padres pueden haberle ayudado a irse del Estado cuando no aparecía y ahora es todo lo contrario, hace escasos días ellos deciden incorporarse a esa búsqueda y curiosamente, o milagro, se incorporan a la búsqueda y aparece el cuerpo. Esa figura de los padres como experto, ¿cómo se tiene que manejar? Inicialmente, obviamente, me imagino que estaban tratando de encubrir a su hijo y después cuando el hijo no aparece, entonces se pusieron junto con el policía a buscar a su hijo. A ellos en ese momento no han encubierto, como quien dice, un fugitivo, porque el hijo todavía no tenía cargos formales puestos. Ellos posiblemente no van a ser detenidos porque el hijo nunca fue un fugitivo legal. Ellos no le van a poner cargos por encubrir al hijo. Obviamente parece que lo estaban ayudando, ¿no? De cierta forma, y se pusieron nerviosos cuando el muchacho no apareció. Pero no obstante a eso, no han infringido la ley, pero sí han recibido bastante presión de todo el público. Y me imagino que eso también los ayudó a ellos, los empujó, ¿no?, a cooperar un poco con la policía al final. En el caso de estos padres, pero mirándolo desde la óptica de la violencia doméstica, en ese seno familiar y con esos padres existieron antecedentes de violencia doméstica que fueron además, llamaron a la policía y hubo varias intervenciones. Esas personas que nos están viendo y que confían de repente, bueno, mi hija es jovencita pero se ha ido a vivir a casa de los papás, etcétera, si los papás no me dicen nada es que a lo mejor todo está bien. No, a veces los papás son los peores encubridores. Así mismo es, Marian, y es insólito que ella ha estado viviendo en casa de esa familia y que no hubo una llamada
a esos padres, porque cuando él llega sin ella, si te da una explicación, que seguramente le dio la explicación, porque los que somos padres sabemos que van a encubrir al hijo, eso lo sabemos, pero por lo menos una llamada. Ahora, cuando estábamos hablando de la escena, ¿verdad?, de lo que sucedió en la escena de crimen, no importa que la víctima niegue o que la víctima diga que fue. ¿Cuáles son las señales, Katia? Vamos a ir por partes, porque a lo mejor hay ciertos patrones, como tú estabas diciendo, ¿no?, donde ya se puede saber que la persona no está en voluntad de denunciar, incluso porque está sometida o porque tiene cierto miedo, pero que ya son señales claras de que eso va a ir increciendo. Sí, mira, el departamento de policía supuestamente tiene que tener un entrenamiento donde tú ves el perfil del abusador y el perfil de la víctima. Cuando responden a un caso de violencia doméstica, lo tienen que ver como un posible homicidio, porque es así. Sinceramente, puede ir escalando, subiendo y subiendo, así que el peligro siempre está ahí. Así que responder a una escena como esa, tienen que estar observando, y la observación de ambos fue obvia. Él, primero, Brian estaba hablando con ellos, como tratando de congratularse con los policías, después pregunta nervioso, él está como preocupadito, ¿qué fue lo que ella dijo? Oh, seguro dijo algo de mí. Por el otro lado, la estamos viendo a ella que lo está tratando de cubrir, tratando de ensalzar. Cualquier oficial, y como entrenadora de oficiales lo digo, cualquier oficial que esté perfectamente entrenado se da cuenta que aquí está sucediendo algo. Hubo un testigo ocular, una llamada que da una chapa que dice que hubo el abuso, que dice que la cacheteó un hombre a una mujer. Entonces, aunque ella diga, no me cacheteó, si hay causa probable para arrestar, que en este caso la había, debió haber habido un arresto. Esa es mi opinión. Otro tema para los dos. ¿Hasta qué punto uno se puede involucrar en este tipo de casos? Porque a lo mejor nosotros sabemos de alguien que nos cuenta, ay, mira, pasó esto, o tú has visto de repente un comportamiento entre alguien que tú de inmediato ya te has dado cuenta que hay algo que está mal. ¿Hasta cuándo y cómo se puede uno involucrar? No, cualquier persona que vea otra persona siendo una víctima de un abuso puede llamar a las autoridades, y entonces es un testigo de lo que pasó. A la vez que uno es un testigo, ya la otra persona no puede decir no me pasó, porque ya entonces es un careo entre dos personas, entonces una persona estuviera mintiendo bajo juramento, ¿no? Nadie tiene derecho a golpear a otra persona. No, pero sin que llegue la sangre al río. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a esas señales que uno ve cuando tú tienes, por ejemplo, una amiga que ha sido muy alegre, que ha sido genial, y de repente dice, no, mira, no salgo porque si fulanito no viene yo no puedo salir. Y la ves que cambia su forma de vestir y te dice, no, es que fulanito no le gusta que yo vaya así porque así van otro tipo determinado de personas. O de repente empiezas a ver ya ciertos patrones de conducta. ¿Hasta cuándo uno desde afuera se puede llegar a involucrar, Katia? ¿Y cómo es la mejor forma de hacerlo? Porque uno no quiere meter la pata. Exactamente, tienes que involucrarte. Primero que todos somos, tenemos que reportar mandatoriamente, todas las personas. O sea, no es ya solamente un maestro, ya no es, todos tenemos que reportar mandatoriamente si vemos un abuso de otra persona. O sea, si también te prueban que tú estás viendo un abuso y que tú no hiciste nada, tú también eres culpable. O sea, no puedes participar. La mejor manera es decirle, estoy aquí, aprenderte la línea nacional, 1-800-799-7233, darle esa línea, porque la única forma, la violencia doméstica es el crimen que más se puede prevenir. Y por eso todos tenemos que estar educados, aprendiendo la línea para dársela, porque así le van a dar los consejos que tal vez no quiere decirte a ti como amiga, pero decirle, amiga, sé que estás pasando por una situación, yo estoy aquí para ti, para lo que tú necesites. Te voy a dar una línea para que tú llames y tú puedas hablar con alguien para que le expliques la situación que tú estás teniendo. Es importantísimo, sobre todo en estos tiempos que estamos pasando con la pandemia, que han sido tiempos sin precedentes. 30% con esa especie de agenda que además está mojada, que no se puede leer bien, con la víctima y el supuesto victimario, si es que lo podemos decir así, porque nadie nos lo va a decir, muerto. ¿Hacia dónde va la investigación o se cierra? Bueno, me imagino que van a tratar de confirmar si en sí el muchacho fue quien la mató a ella, o si hay algún otro sospechoso o alguien que lo ayudó a él. Me imagino que van a revisar la agenda. Van a tratar de comparar las marcas que tendrá la muchacha en el cuello de estrangulación comparado con las manos de él, a ver si él tiene algún tipo de daño físico, aunque haya pasado ya, el problema es que ha pasado mucho tiempo, pero comparar el cuerpo de ella con el de él, a ver si hay algún arañazo, rasguño o algo
que pueden comparar que en sí él fue el que la estranguló a ella. O ver también cómo está el estado de su cuerpo, porque tampoco sabemos si él se suicidó, si tuvo un accidente o si le pudieron matar. No nos vamos de momento a enterar hasta que las autoridades nos digan. Katia, has presentado un libro muy interesante. Yo no quiero acabar este programa sin que nos refieras a ese libro maravilloso que nos has traído en el día de hoy. Gracias, El efecto Marian. Cocuyo. Acabo de la traducción al español de mi libro y aquí se los estoy presentando. Es un libro de autoayuda y aunque siempre he trabajado crimen, se trata de encontrar tu propósito de vida. Es mi regalo al mundo para encontrar la felicidad, que es lo que estamos buscando. Y es un libro basado en la ciencia y aquí se los presento y te traigo muy el lindo, tuyo, y además me lo Marian. trajiste porque lo abordamos en la radio. ¿Y cuánta falta hace en este momento, de verdad, esos mensajes de empuje, de ahínco, en un momento en el que nos encontramos, ¿no? Así mismo, Marian, de transformación, porque eso es lo que está sucediendo ahora en nuestro planeta, ¿no? Y nosotros como humanos, lo más Pues, lindo es